por segunda semana aquí en este lugar, es con un propósito, que su evangelio, su palabra sea conocido, para que, Dios bendiga, para que seas parte del plan de salvación que Jesús tiene para ti. Ya está cerca su venida. Ya estamos a las puertas de la fiesta, de la boda del Cordero. Y si nosotros no estamos anotados, nos vamos a quedar afuera. Pero si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, nosotros estaremos anotados para la fiesta del Cordero, donde nos vamos a regocijar, no un año, ni vas a pagar nada, sino eternamente y para siempre. Por eso Dios esta noche nos va a hablar por medio de su palabra. Vamos al libro de San Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Cuando, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían oído, ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque yo soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y les dijo, si conociera el don de Dios y quién el que te dice, dame de beber, tú les pidiera y él te diera agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, en el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volviera a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Y esto ha dicho con verdad. Le dijo Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche tomes dominio y control en tu palabra. Que este mensaje llegue, Señor, a cada vida, a cada mente, a cada corazón que está escuchando tu palabra, Señor. A los que nos ven por las redes sociales, a las que nos escuchan por la voz de este parlante, que llegue, Señor, esta palabra, Señor.
porque esta palabra es de agua, de vida eterna y de salvación, Señor. Te pedimos, Padre, que unja, Señor, a cada uno de nosotros. Unge mi labio, mi boca, mi garganta, Padre, que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las suyas, más no la mía, que no sea palabra de hombre, sino palabras espirituales, de edificación y restauración, para que por medio de tus palabras rompa cadenas, ataduras, ligamentos, y el pueblo sea libre para alabarte y glorificar, y el pueblo esté dispuesto a escuchar tu mensaje. Amén y amén. Tomemos asiento. Primeramente aquí nos habla, y es la historia de una mujer samaritana. ¿Quién era esa samaritana o de Samaria? Era un pueblo mezclado con gentil y judío. Hablemosles así para que nos entiendan. Porque cuando fueron las 12 tribus de Israel, o sea, con tribus de personas de la misma tribu, ellos no podían irse en otros pueblos peores a casarse. Si eran casados con otras nacionalidades, eran expulsados, eran rechazados, porque supuestamente se contaminaban. Y esto es lo que sucede en estos tiempos. No estamos hablando sobre el casamiento, estamos hablando sobre la personalidad entre cristiano y persona gentil, como le llamamos del mundo. Las personas que viven su vida como ellos quieren vivirla. Pero tenemos que acordarnos algo y tener presente, antes de estar cogiendo un micrófono, antes de leer la palabra de Dios, nosotros de dónde el Señor nos sacó, de dónde éramos. Éramos borrachos, alcohólicos, éramos los peores, como se dice vulgarmente, la oveja negra de la familia, el cual el hombre no tenía responsabilidad con su hogar ni consigo mismo. Por eso es necesario llegar con la palabra de Dios, no mirar a quién estás predicando, sino tienes que ver cómo le vas a predicar para que esa alma sea rescatada para el Señor. Tanto como la persona, el hombre que está haciendo, delinquiendo, haciendo cosas desagradables para Dios, ellos también están necesitados de la palabra de Dios. Que por medio del mensaje ellos pueden dejar esa vida y tomar la vida que Dios tiene preparado para ellos. Esta palabra viene también para las personas que practican y hacen brujería, para el homosexual, para las personas que están viviendo en adulterio y fornicación, para que sean salvas y comiencen a caminar en los caminos de Dios. Aquí no podemos rechazar a nadie, porque Jesús, llegando a una ciudad llamada Samaria, donde era rechazada, era un pueblo aislado, pero ellos buscaban de Dios también. Pero ellos se sentían oprimidos porque eran rechazados por lo que supuestamente eran los verdaderos adoradores de Dios. Eso es lo que sucede en estos tiempos. Y no se puede permitir, no podemos permitirnos eso. Sino tenemos que llegar con el mensaje, con la palabra, para que la persona necesitada comience a entender verdaderamente el amor de Dios. ¿Por qué crees que muchas personas tú los invitas a una congregación o los invitas y te dicen yo no voy? Primero, como un pretexto típico cuando Dios toque el corazón. Si a cualquier persona lo dice, pero si Dios ya lo está tocando, sino porque no quieren buscar, porque muchas veces la hipocresía se está viviendo adentro de las congregaciones, pero ellos sí quieren tener una intimidad con Dios, si no, no saben cómo llegar. Por eso ellos buscan otra forma que creen que supuestamente es la correcta. ¿Por qué cree que llegó Jesús? Porque en sus palabras dice que era necesario entrar a aquella ciudad. ¿A qué? Porque había una persona necesitada
del mensaje, una persona necesitada de una palabra, como los que están aquí en este lugar. Puede ser que de todos los que viven en este sector, haya 2 o 3 que estén necesitados verdaderamente, quieran escuchar una palabra de Dios. Puede ser que en estos momentos tengan un dolor, una desesperación que no saben qué hacer o dónde acudir. Por eso es que a veces las personas cometen errores, porque se le están ocultando la verdaderamente palabra de Dios. Por eso Dios ha venido con un mensaje de salvación. Puede hacer que la palabra de Dios sea un poco estricta, y lo es, porque es necesario que Dios nos comience a formar para que entendamos qué es bueno o qué es agradable y desagradable para Dios. Aquí él llegó a un lugar específico donde aquella mujer fue a sacar agua para llevar, pero ahí estaba el maestro. Pudo haber sido que en ese momento la mujer haya necesitado o haya estado en una desesperación y quería una palabra, quería un mensaje. Pero llegó el maestro a tiempo, donde aquella mujer llegó con un cántaro, dice la palabra de Dios. Un cántaro son una forma que en este tiempo lo hablamos como un balde, sino que acá en ese tiempo eran de barro, que ahí se almacenaba el agua. Ella llevó a sacar agua a un pozo donde el patriarca Jacob le había dado como herencia a su hijo José, donde él y sus animales bebían, comían. Pero ahí estaba el Señor. Como ella vio que era del pueblo de Judea, era judío, tal vez ella ¿qué habrá pensado? Y mucho más cuando el Señor le dijo, dame de beber. O mucho más que cuando el Señor comenzó a tener una práctica junto a ella. Tal vez ella habrá pensado, ¿cómo así un judío viene a hablar conmigo? Que si para el pueblo para el pueblo de Judea, nosotros somos los peores pecadores. Por eso es que muchas veces cuando llega un cristiano que sea verdaderamente predicando la palabra de Dios, llega a una persona que nunca haya sido predicada, pero ella haya estado necesitada de una palabra y haya sido rechazada, y al ver que un evangélico le comienza a predicar, esa persona cómo se ha de sentir, o cómo se sintió aquella mujer que el Señor le estaba hablando, pero ella no sabía con quién verdaderamente le estaba él tomando una práctica. Por eso ella le dice, tú siendo judío, dice la palabra de Dios. Dice, la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy de Samaria, mujer samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús. Ahí es que responde el Señor. Ahí nos viene a hablar, como en este momento, tú que me estás escuchando desde tu casa, o que has salido a escuchar el mensaje, o tú que me estás viendo, el Señor está aquí en la puerta de tu casa. Está dispuesto a escuchar tus necesidades. Está dispuesto a escuchar lo que tú verdaderamente anhelas. Muchas veces el hombre demuestra en su forma de ser que es de fuerte carácter, pero por dentro su corazón puede estar destrozado, su corazón puede estar llorando, necesitado de una palabra, de un abrazo, o necesitado de que alguien le diga, tranquilo, vamos. Porque llegó Jesús a aquel lugar.
entre samaritanos y judíos no se trata. Y nosotros, Dios no nos ha enseñado a discriminar a nadie. El Señor no nos ha enseñado, no nos ha mandado a discriminar, a ver las personas, a elegir quién puede ser salvo o quién puede llegar a buscar la palabra de Dios. Porque cuando Él vino a la tierra, Él vino para su pueblo. Pero más vino a los suyos, pero los suyos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Qué nos da a entender? Que no es porque estemos predicando, no es porque yo esté predicando la palabra de Dios o estemos hablando de Dios, nos garantiza verdaderamente la salvación. Porque una cosa es predicar, otra cosa es vivir lo que predica y andar conforme a la voluntad de Dios. Pero tú que estás escuchando, tú puedes ser una parte de ese pueblo. Para que la palabra comience a romper y darte una vida nueva, una nueva palabra de salvación. Y el Señor, estando sentado, le dijo que le diera de beber. Pero la mujer quedó sorprendida. Pero más el Señor le dice, pero tú no sabes a quién te está hablando. Porque no lo conocía al Salvador. Porque muchas personas en ese tiempo escuchaban que iba a venir el Mesías. Pero el Mesías ya había llegado y no lo conocían. Es como en este tiempo, desde que nos conocemos y estamos aquí en la tierra y tenemos uso de razón, nos hablan que ya va a venir Dios, que ya va a venir el fin del mundo y nunca pasa. Y la gente, ¿qué hace? Se descuida. La gente, ¿qué hace? Toma otro camino porque el enemigo lo ha engañado. Y rechazan muchas personas la palabra de Dios. Muchas personas rechazan al evangelio. Y te digo algo, tú no rechazas a la persona quien te va a predicar. Porque la persona que va a predicar llega a la puerta de tu casa o está en un aire libre predicando o está en una iglesia. ¿Qué está haciendo? Haciendo el trabajo, la labor que Dios le ha mandado. Pero si tú rechazas el mensaje, tú a quien verdaderamente estás rechazando, primeramente a Dios. Porque tenemos que tener algo presente, que cuando Pablo no era Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Quién era? Un hombre conocedor, erudito en la palabra, fue guiado por el maestro llamado Gamaliel, que le enseñó la escritura al revés y al derecho. Pero él que comenzó, cuando ya comenzaron a predicar el evangelio, que comenzó a perseguir a los cristianos, comenzó a perseguir a quien predicaba la palabra de Dios. Cuando él iba junto a su caballo al pueblo, a la ciudad de Damasco, ¿qué hizo? Vino, dice la escritura, vino una luz resplandeciente en cual lo botó del caballo. Pero él escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Pero tal vez en su espíritu sintió que esa voz no era cualquier voz, sino que era una voz divina que venía desde la presencia de Dios. Le dijo: Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Porque Pablo primero le pregunta: ¿quién eres tú? Jesús, a quien tú persigues. Pero él no perseguía supuestamente a Jesús, sino a los seguidores. Pero Jesús le dice y nos da a entender que no lo perseguía a los apóstoles, sino lo perseguía a él mismo. Por eso cuando alguien llegue a tu casa a hablarte de Dios, ábrele la puerta y escucha el mensaje.
Porque así como Jesús se sentó en el pozo de Jacob y a escuchar lo que hablaba la samaritana, así Dios viene a tu casa a escuchar la necesidad que tú tienes, que por medio de su palabra te da una consolación. Cuando Jesús le pidió agua a aquella mujer, la mujer le puso un pretexto, como muchas personas ponen pretexto. Pero el Señor dice, si tú supieras quién te pide agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, donde pues tienes el agua. Ahí viene más. ¿Acaso tú eres mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Ahí meditemos un ratito. Cuando tú vas a un lugar donde no tienes que ir, siempre habrá un vacío. ¿Por qué crees que muchas veces las personas, yo siendo hombre, por qué crees que hombres y mujeres se refugian en un alcohol, viven esclavizados en el alcohol, viven esclavizados en la droga? Porque ellos en el momento que está su cuerpo anestesiado prácticamente, se olvidan un momento de los problemas, de las aflicciones que tienen en su vida, en sus hogares. Pero más cuando viene, se le pasa, vuelve a estar con ese vacío, con ese dolor, con esa aflicción, con ese problema de que su hogar se está terminando, de que sus hijos los ve que está perdiendo, de que ve que el alimento le falta, de ver que no tiene ingreso. ¿Qué hace? Vuelve a buscar el alcohol y se mantiene ¿con qué? Con ese vacío, con eso que necesita. Pero aquí nos habla el Señor que lo que Él nos viene a dar es palabra de vida eterna y palabra de salvación, en cual nosotros sí estamos y somos dignos de alcanzarla, sino que lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y reconocer nuestros pecados. No te estoy diciendo que tú llegando a los caminos del Señor, tus problemas financieros se van a terminar, que cuando tú llegues, el Señor te va a dar avión, carro, casa. Te voy a mentir.